Yo anoche soñé que estaba con una exnovia y no me acuerdo dónde había iniciado, pero sí que nosotros salíamos a un patio gigante. Era como una especie de jardín, porque era un lugar cerrado, pero era muy grande y todas las columnas pues eran de cemento, pero no había techo ni nada. Solo habían como unas partes pues de cemento también que sobresalían entre la pared, que jugaban un poco como con las flores y con, no sé, con la naturaleza que había ahí. Y había una parte en específico donde había un hueco y llovía en esa parte, pero solo ahí. Igual el día era como nublado, ¿no? O sea, todo era muy verde, excepto pues, por el color del concreto que estaba muy presente, un gris muy opaco, en medio como de un verde muy vivo y unas flores, me acuerdo, unas rosadas y unas amarillas. Entonces yo le iba a decir a mi mamá, em, pero yo estaba viendo una serie. Entonces de repente el sueño cambia abruptamente y la conversación que yo tengo con mi mamá ocurre en una serie que estaba viendo, donde hay unos personajes que están buceando y hay una especie de búnker bajo el agua, pero toca ir, pues eso, con todo el equipo ahí hasta allá. El punto es que tocaba empujar una puerta y claro, se entraba al agua a, a una especie, era como una especie de cuadrado, bueno, como un cuadrilátero gigante, que por un extremo estaba la puerta que uno empujaba y por el otro extremo apuntaba hacia el piso una especie de hueco o de, no sé, de superficie que recibía toda el agua y la filtraba. Era pues como un supermercado normal, pero estaba en la sección de tecnología. Y después de estar en la sección de tecnología, bien, pues había unos televisores grandes y eso. Fui a una como parte donde estaban como las cosas de aseo, pero no era de aseo, sino era de maquillaje. Entonces habían labiales, habían como rubores, como en unas repisas y abiertos como para que tú los probaras. Eso estaba, yo no me acuerdo bien qué colores ni nada de eso, pero pues eso era. Y tú ibas caminando y salías pues a ese lugar como, es que era un colegio, sí, era un colegio como si fuera, sí, un castillo. Y, y habían cuadros, pero no me acuerdo muy bien de qué eran, oscuros. Habían tapetes rojos por todas partes. El techo era muy alto, muy, muy, muy alto, que ni siquiera se veía como en la parte de mi sueño. Pues mira, era como una especie de campo y había como una especie de concreto que sobresalía, o sea, todo era mucha vegetación, mucho pasto, pero había en el centro como una especie de cosa rara y yo era como una especie de investigador, iba con un grupo, éramos como 6 personas en total, porque había una luz verde que emanaba como de ese cilindro casi que estaba ahí. Y el cilindro había como una forma, o sea, salía como una especie de luz verde con forma de cerebro. Y bueno, nosotros como que nos metíamos, o sea, como que tocábamos el cilindro y nos transportábamos al pasado, a la época de los dinosaurios. Y llegábamos y había un espinosaurio dormido y habían otros dinosaurios por ahí. Y de repente nosotros veíamos una cosa que parecían unas gradas, pero gigantes, ¿no? Como unas gradas de un estadio de fútbol, pero solo una tribuna. Estaba como en un tipo bosque, estaba afuera, había demasiados árboles y todo, y el pasto estaba como altico, no lo habían arreglado. Había una casa, pero pues yo nunca, nunca, nunca entré a la casa, solamente me acuerdo que había como un sillón, como al lado, y una mecedora. Y la casa era como, no sé, como esas casas de campito que uno ve cuando pasa a los pueblos, así, algo así, pero era súper solo. Y había como un pedazo y nada, ahí me empecé a lanzar, o sea, yo me caía. Después de eso,
empecé a bajar y eso, y había solamente como las piedras y todo, y se veía después de un momento a otro como que yo aterrizaba y estaba ya dentro de una casa, pero pues no creo que fuera esa. O sea, ya se veía totalmente diferente y solamente había como cemento por todos lados. Eso parecía más como un edificio y yo estaba ahí, era súper pequeño. Entonces era como tú estar, no sé, tipo debajo de una cama intentando salir, algo así. Entonces, lo primero que había era como el marco de una puerta, pero había una una cortina negra. Entonces, pasando la cortina, había, eh, había un buffet lleno de copas y las paredes estaban pintadas como de un morado súper oscuro también. O sea, lo que te digo, una vibra demasiado como tétrica. Y había otra cortina como dividiendo, como si fuera a dividir entre el comedor y la sala o algo así, sí. Pero no, era entre el buffet y la sala. Había una cortina, también era negra. Pasando esa cortina estaba el sofá y había una televisión súper grande. Y en toda la mitad de la sala, o sea, de esa sala, había como había un cable. Entonces, pasando el cable, había, había un piano de cola. Y luego tú volteabas y había un tablero en madera, pero era madera clarita. Porque todas las casas eran iguales, o sea, era una especie de calle donde habían unas casas que las separaba una reja blanca del resto de la calle, ¿no? Y que tenían como un pequeño sendero que daba a unas casas que eran como de piedra, pero igual eran muy grandes, muy altas. Y la reja también, de hecho, había un punto en el cual la reja era blanca y era delgadita, pero era muy alta. Entonces tampoco recuerdo haberle visto el fin, o sea, no sé qué tenía en la parte de arriba, si terminaba con las punticas, o si terminaba con arcos, o si terminaba con algo plano, no recuerdo, no veía. Entonces él indicaba que había una reja que desprendía viento y que esa era la casa indicada. Y yo quedaba como, pues, como así que desprendía viento. Entonces yo iba llegando y yo veía a una mujer que tenía un vestido largo, azulito, que estaba parada frente a la puerta y ¡pum! De repente un golpe de aire gigante le daba y el vestido, pues claro, todo se le iba para atrás, el pelo. Ella tenía como una cosa sobre los hombros, como una especie de accesorio parte del vestido, el cual casi se le vale, sí, casi se le vuela, tuvo que agarrarlo así con harta fuerza y, y eso, entonces yo decía, ah, ahí es,